¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todos ustedes se encuentren bien. Acá estamos volviendo a la rutina de trabajar, de trabajar para ayudar a liberar la cantidad de gente que se pueda de la secta destructiva de los testigos de Jehová. Es un placer. También es un placer volver a saludar y volver a reencontrarme con los viejos y queridos suscriptores que teníamos en el otro canal, que poco a poco vamos avanzando nuevamente. Y la idea, ustedes ya saben cuál es. La idea es ayudar a que la gente despierte. Hay muchas cosas que nosotros pasamos por alto cuando leemos la Biblia, la supuesta palabra de Dios, de la cual creo que contiene algunas verdades, contiene mucha ficción y que también contiene manipulación. Si usted piensa un poco y se dedica a investigar, recientemente los científicos han descubierto que los neandertales desaparecieron de la faz de la Tierra. Antes pensaban que hacía 24.000 años que había desaparecido el neandertal. Ahora piensan, han descubierto que en realidad los neandertales desaparecieron de esta fase de la historia de la Tierra hace aproximadamente entre 40 y 44.000 años. Y también se sabe que en una etapa temprana de esta fase de la historia humana, el neandertal convivió o coexistió e incluso se cruzó con el Homo sapiens. Esto ¿por qué se lo cuento? ¿Esto por qué se lo digo? ¿Por qué le digo que vivimos en una etapa de nuestro planeta Tierra donde coexistimos y donde aparentemente los seres dominantes somos los mamíferos, pero tenemos que entender de que la evolución de la vida en el planeta no siempre fue que el mamífero era el ser dominante. Hace unos 66 millones de años, pero piense que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Pero hace solamente 66 millones de años desaparecieron los seres dominantes que dominaban el planeta y que aparentemente tenían el dominio del mar, de la tierra, del aire, y eran dinosaurios, aparentemente reptiles. Quiere decir que los reptiles gobernaron el planeta hace 66 millones de años. Pero una cosa muy interesante que tenemos que les animo a investigar, investiguen sobre objetos descubiertos en capas geológicas imposibles, como la campana de Andersen descubierta en el año 1949, creo que era. Encontraron una campana metida dentro de un terrón de carbón, y la campana está datada en aproximadamente 140 millones de años. Pero además de eso, investigué sobre el martillo de Escocia, sobre las bolitas de Sudáfrica, unas bolitas que aparentemente pueden haber sido utilizadas para sembrar el planeta y que no tienen 500 millones de años, tienen 2.100 millones de años. Entonces uno empieza a pensar y uno
tiene que sacar conclusiones. La historia de la vida en el planeta no es de hace 44.000 años, ni 20.000 años, ni 3.000 años. Este planeta tiene vida desde hace millones de años. Investigue, investigue, investigue. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque la narrativa, los que han escrito la historia la escriben los que ganan. Pero aparentemente nosotros como seres humanos somos una cosa muy especial y nosotros hemos sido los ganadores de guerras que han existido en el entorno cercano a la Tierra. Pero es muy importante investigar. ¿Por qué? Porque en una capa geológica metida en un pedazo de carbón, este chico cuando va a alimentar una estufa de carbón de piedra, de carbón mineral, se parte y hay una campana y está datada aproximadamente 340 millones de años. ¿Había humanos hace 340 millones de años? ¿Había humanos hace 500 millones de años? Bueno, habrá que investigar sobre todo eso porque no es posible que en una capa geológica equivalente al cámbrico, al precámbrico, aparezcan cosas que tienen que ver fabricadas por seres inteligentes. Yo no le digo que hayan sido humanos, igual. Aquí gobernaron, aquí pulularon y fueron los capos del planeta, los reptiles y los dinosaurios. La vida, el planeta está lleno de vida de distinto tipo. El planeta está lleno de variedad, plantas que parecen animales, animales que parecen plantas, el desarrollo y la vida ha tomado distintos perfiles. ¿Quién le dice a usted que el famoso meteorito que cayó a la altura del Golfo de México, que supuestamente fue el que liquidó a los dinosaurios, en realidad haya sido otra cosa? Imagínese usted encontrarse, como se sabe, de un dinosaurio de 40 metros de largo y 16 metros de altura. ¿Usted se imagina eso? ¿Se imagina que pueda existir un ser viviente que coma, que respire, que ande y que tenga 40 metros de largo y que tenga 16 metros de altura? Pues parece ser que existió. Entonces, es impensable para nuestra cabeza llegar a concluir que de golpe y porrazo los reptiles en este planeta se terminaron así, los grandes reptiles o los grandes dinosaurios, y que se achicaron y que empezamos a gobernar nosotros, que somos mamíferos, y empezamos a pulular y ser los dueños de este planeta, supuestamente los dueños de este planeta. Esto se lo digo para que pueda investigar, pero yo quiero ir un poco más allá, y quiero ir un poco más allá porque quiero que usted entienda algunas cosas que tienen que ver con la Biblia. En la Reina Valera, en el Génesis, en el capítulo 2, versículo 8 al 17, se habla de que Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios plantó. Aparentemente hay una gran diferencia entre crear y plantar. Cuando usted planta, ¿qué hace? Pone semillas. Pero sin embargo en el Génesis 1:1 dice: en el principio creó. No habla que fabricó, dice creó, o sea, creó los cielos y la tierra. Pero en el Génesis 2, capítulo 8, dice que Dios plantó
el huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. No es al hombre que había creado. Son cosas, hay que leer con atención. Para plantar tiene que haber habido antes semillas y antes tienen que haber sido creadas. Y entonces ahora usted piense en alguna cosa, por ejemplo, se dice que el hombre primitivo era cazador y recolector. Ahora usted se imagina a un neandertal o a un ser humano de hace 24.000 años o 40.000 años que andaba cazando, recolectando frutas grandes, yo qué sé, no sé, bananas, manzanas, yo qué sé, cosas que sabía él que se podían comer. ¿Se imagina usted pasando por un prado y viendo el ser humano, viendo la forma primitiva de trigo o de cebada y ocurriéndosele al ser humano decir, voy a sacudir estas espigas y de los frutos que dan estas espigas los voy a moler y después voy a hacer tortita? ¿A usted no le parece que eso es algo que no se le puede haber ocurrido directamente a un ser primitivo, a no ser que le hubieran enseñado, a no ser que le hubieran explicado qué había que hacer, que había que plantar, que había que sacudir, que había que moler en un mortero y hacer tortitas y cocerlas y hacer el pan? Esto, esto está muy en armonía con algunas cosas de los mayas, por ejemplo, donde aparece un sacerdote maya ofreciéndole una mazorca de maíz a un ser extraño que se parece a un gris, de los que le llaman grises ahora, ofreciéndole como un tributo. Entonces, piense, Génesis 2.8, Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y entonces después dice, Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida. Escuche, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, usted, igual le voy a poner el material para que vayamos sabiendo de qué estamos hablando. Vamos a achicarlo a esto. Ahí va. Acá estamos, Génesis 2.8 al 17. Entonces, habla de unos ríos, etcétera, etcétera, fenómeno, ¿no? El segundo, o el primero se llamaba Pisón, el segundo Gihón, después el río Hiddekel. Bueno, estas cosas que ustedes saben. Entonces tomó y lo puso al hombre en el jardín. Y le dijo que del árbol del bien y del mal no comería. Vamos a buscar, vamos a seguir. Vamos a ver que después pasa lo de la serpiente, que era astuta, que era habilidosa, etcétera, etcétera. Ahora usted piense lo siguiente, usted como papá, como mamá, ¿usted le negaría a sus hijos, a su hijo, el conocimiento? ¿Usted le diría que no agarren ese libro porque ese libro tiene la ciencia, el conocimiento del bien y del mal? ¿Que usted no le parece extraño eso? ¿Usted no le parece extraño de que el Dios, el amoroso Dios, le prohíba esto, usted tiene que tenerlo en cuenta, que esto es lo que ha estado haciendo la religión? Los testigos de Jehová han estado prohibiendo el conocimiento fuera de lo que ellos dicen, pero también en la supuesta religión cristiana o católica, durante la época del oscurantismo, quemaba a los que leían la Biblia o a los que trataban de entender la Biblia
porque le negaban el conocimiento. ¿A usted no le parece extraño esto de que las supuestas religiones que representan a un Dios libre, que, que Jesús dijo conocerán la verdad y la verdad los libertará, les prohibiera el conocimiento? Pero además, ahora vamos a ver, yo no le quiero hacer toda la historia del árbol, de todo árbol podemos comer, pero en cuanto al que está en el medio del jardín, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. O sea, papá, papá te prohíbe una cosa, pero además papá te dice que si lo haces, no es que te va a castigar con una penitencia y te va a hacer rezar 25, 30, 100 Padre Nuestro, sino que papá te dice que te va a matar, que vas a morir. Es papá. Ahora, ¿qué tipo de papá es? ¿Eh? Entonces, la serpiente le dijo, no moriréis. Yo no estoy siendo abogado ni de la serpiente, ni abogado del diablo, ni abogado solamente de este Dios. Solamente quiero que usted piense. Ahora la mujer vio que el árbol, el fruto, y la mujer, siempre la mujer. En la Biblia, la mujer desnotada, la mujer esclavizada, la mujer siempre menos y abajo. Pero esto no ha sido así, porque si usted empieza a leer la Biblia se va a dar cuenta de que en realidad hay dos creaciones, pero la segunda creación no es la del Dios verdadero, es la de alguien falso. Entonces, piense, el jardín. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Porque esto era un huerto, un jardín, donde los hombres, el hombre y la mujer, eran los jardineros, pero no eran dueños. No es que Dios le dio el jardín. Ellos estaban ahí para hacer un trabajo o simplemente para deleitar a esta persona que tenía un jardín que plantó él, y se paseaba en el huerto. Piense, como un rey, como una persona, se paseaba por el huerto. Dios, el verdadero, el creador de todas las cosas, no necesita pasearse, porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Él no necesita pasearse por el huerto. Al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, la mujer, vale, en el 13, en el 14, y ahora dice que Jehová dijo a la serpiente, por esto que hiciste, maldita, serás sobre todas las bestias, y ¿cómo? Era una bestia que hablaba, fenómeno. Bueno, y pondré enemistad entre ti y la mujer, todas estas cosas que ustedes ya saben de 3:15, 3:16, que los testigos dicen que es la primera profecía que habla sobre la descendencia prometida, todo fenómeno. Pero no es a lo que yo quiero ir. Y bueno, entonces, porque obedeció la voz de la mujer, comió del árbol que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan. Ya Adán, que hacía poco lo habían formado, ya sabía que tenía que plantar y que iba a fabricar pan. ¿Me entiende? Lo que le dije al principio. Pero ahora vamos a una cosa muy importante. Y dice,
Y lo sacó Jehová del huerto para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. O sea, papá negándole la vida a sus hijos. De este relato, ¿a usted le parece que puede ser el Dios verdadero? El verdadero Padre y Creador del universo y de todas las realidades. Pero además, vamos a mirar una cosa. El jardín que papá había hecho tenía solamente un acceso de entrada y de salida. No era un lugar con total libertad que estaba abierto por todos lados para que el hombre expandiera el jardín. No, no es así. El jardín tenía un lugar de entrada. Por eso papá puso supuestamente unos querubines, y aquí hay un error con